Egunon, 23 de abril de 1977, en España se legalizan los sindicatos, prohibidos por la dictadura de Franco. Por una ley del Congreso de los Diputados se estableció la legalización de los sindicatos como instrumento de presión de los trabajadores y de organización respecto al trabajo. En aquellos momentos se estaba estableciendo también aquel pacto de la Moncloa, en el que estuvieron después los sindicatos apoyándolo, como eran los principales, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores. Pero en aquel primer pacto, primeramente la foto de los partidos políticos que estaban desarrollando la actividad parlamentaria. Claro, después del sindicalismo amarillo, el sindicalismo vertical, el franquismo, que en cierta medida fue horadado desde dentro, pues será el único sindicalismo de todos los tipos posible y viable dentro de un régimen dictatorial. Claro, incluso desde el ámbito estudiantil, que fue objeto luego a finales de los años 60 de espionaje, como fue el origen de cierta rama que luego acabaría convirtiéndose en el SECEN de Carrero Blanco, el servicio de inteligencia del país, que luego acabaría derivando en el CNI, pasando por el CSIC. Hasta ese punto se le dio una importancia, sobre todo después de mayo del 68, a los sindicatos estudiantiles. Pero fundamentalmente los sindicatos estaban basados en la fábrica y en el obrero, como pudo ser, por ejemplo, en aquellos años 60, una revuelta minera en Asturias, que tuvo su reverberancia e importancia. Claro, la gente se olvida de conceptos como, por ejemplo, aquellas luchas sindicales y huelgas generales de los años 40 y 50, apoyadas e impulsadas por el gobierno vasco en el exilio desde París. Incluso en el año 1945 hubo una primera huelga en Pamplona. Recordemos que Iruña y Navarra no fue, al igual que Álava, industrializada hasta finales de los años 60, principios de los 70, es decir, en una población fundamentalmente rural. Aunque había núcleos de industria, como por ejemplo cierta industria en el año 1936 estaba dominada por una familia del Partido Nacionalista Vasco, en Alsasua, que estaba perfectamente establecido en Donosti, pero por sus trabajadores fue a Alsasua, en donde le pillaron y le ejecutaron tanto a él como a sus hijos, y esa empresa fue secuestrada y robada para los intereses, y luego acabaremos viendo a líderes del presunto navarrismo en los años 70 con esa FASA, si no recuerdo mal, empresa matriz del presunto navarrismo que luego acabaría cristalizando en UPN. Pues, como digo, en el año 1945 los carlistas, que habían hecho la guerra con el bando ganador, incluso se sumaron a aquella huelga del año 45, es decir, siendo de los primeros en ser descreídos de la fuerza de la victoria y acabando siendo parte de los derrotados en última instancia. Pero como digo, también en los años 40 y 50, impulsos del PNV y del gobierno vasco del exilio, hubo también huelgas, es decir, aquel chup-chup de huelgas, sindicatos clandestinos, de forma de estructurarse en el ámbito vasco de ELA, que fue surgida en 1910-1911, en las ubres de Sota, en el astillero Euskalduna, como sindicato, que es curioso porque quiero recordar, siempre lo hago, que en el año 1945, a finales del 45, en el ala este, no en el ala oeste, en el ala este de la Casa Blanca, se logró, gracias a la intermediación del Partido Nacionalista Vasco y del gobierno vasco, se intermedió la reunión con el AFL-CIO, es decir, el sindicato mayor de los Estados Unidos de América. En aquel inicio de la posguerra mundial se hizo una reunión
reunión entre el ASTV y el sindicato AFL-CIO de los Estados Unidos de América, sobre todo cuando vemos frisando el final del siglo XX, que se suma a toda esa corriente roja del Foro de Sao Paulo y todo aquello del sindicalismo de contrapoder. Digamos que un sindicalismo que estaba más bien centrado e incardinado en el ámbito del mundo occidental, en el que también hay sindicalismo, porque recordemos aquí y ahora que una de las causas fundamentales de la autodestrucción e inmolación de la Unión Soviética en el año 90, 91, 92, es decir, cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética decae y se destruye y da paso a una nueva realidad, claro, la propia Unión Soviética dentro de sí había establecido la prohibición de los sindicatos. ¿Cómo puede ser eso? El país de los trabajadores, la patria de los obreros. Sí, sí, camaradas, el sindicalismo estaba prohibido en la Unión Soviética porque, claro, si los obreros son los líderes y los que controlan la producción, son los dueños de los medios de producción, entonces, ¿cómo van a hacerse huelgas contra sí mismos? Pues estamos locos, hombre. Amor de Dios. Entonces, esa forma de desestructuración cultural, sin formas del tercer sector, sin formas de organizarse y estructurarse la sociedad, fueron el colchón sobre el que debía pivotar la construcción de una sociedad nueva, pero como no existía y fue destruido, pues dio pábulo a los oligarcas, que fueron la alegría de la huerta en ese proceso autoinmolado de forma de transformación de un sistema totalitario comunista a un sistema presuntamente capitalista y también en cierta medida totalitario, porque fueron los de arriba los que acabaron destruyendo cualquier posibilidad de democracia liberal que pudiera haberse germinado en la década de los 90 y que evidentemente Putin líquido con sus amigos de la oligarquía que le rodean. Por tanto, desde las derechas y desde las izquierdas, el elemento sindical nunca ha sido del agrado de todos. Y claro, es curioso porque como Fabián Cebarrio, en uno de los últimos vídeos respecto a la prostitución, claro, es una reflexión interesante respecto a... Y un sindicato de las putas, perdón, de las señoras de la noche, o de los señoros de la noche, porque tienen que ser la prostitución femenina, dar gusto a todos los amores, al amor femenino, al amor masculino, de las mujeres con mujeres, de los hombres con hombres, de las mujeres con hombres, todos los posibles amores puedan ser objeto de transacción humana. Porque ¿qué es mejor? Que una cosa esté ilegalizada y sea objeto de mafias, como pudo ser el alcohol en los años 30 en Estados Unidos y antes en los años 20, proliferando las mafias italiana e irlandesa, o algo esté legalizado como la marihuana en los Países Bajos, habiendo hecho retrancamiento de la ilegalidad de los consumos fuera de la ley y que las circunstancias sanitarias puedan ser encauzadas dentro del marco normativo. Claro, como dice al final de su vídeo, pero imbéciles, y es que además recaudáis dinero legalizando la prostitución, legalizando las drogas. El Estado recauda un dinero que puede servir para otras cosas. Rojazos de mierda, ¿por qué no hacéis la reflexión esa? ¿Qué es mejor? ¿Que la mujer esté pariendo? Es decir, cuando tiene que abortar. Que le quiten el feto de ese no nacido en una trasera de un cuchitril, exponiendo a la madre a ser muerta porque su hijo es inviable o porque ha sido violada y no puede dar a luz a ese crío o porque no viene de buena manera, es decir, los supuestos y todas estas circunstancias ligadas al aborto, que lo hagan. Las izquierdas no quieren que aborten ilegalmente en una trasera, quiere que haya la disponibilidad en el servicio público y también en el privado de que el aborto esté regularizado. Entonces, ¿por qué no la prostitución también, o las drogas, o diversos sectores que actualmente puedan ser legalizados? Y que haya sindicatos de productores de marihuana o sindicatos de prostitución. ¿Por qué? Que tengan una regulación como tiene la industria del porno,
respecto a la salubridad de los trabajadores, que tengan su seguridad social, que tengan sus controles sanitarios, que tengan su jubilación, que tengan su lucha contra el patrono, o si quieren ser autónomos, que sean autónomos. Claro, esas son las contradicciones del sindicalismo que en cierta medida con el paso de los años ha sido derrotado en tanto en cuanto la forma del trabajo ha sido desestructurado, porque lugares de 5.000 trabajadores juntos en una misma planta, eso ya ha desaparecido de la faz de la tierra, por lo menos en el ámbito occidental, que es el del que nos habla. Porque si hablamos de lugares del tercer mundo, claro, los sindicalismos están prohibidos, que es donde están los subsidiarios de empresas occidentales, pero aunque también orientales. Ellos también tienen sus propias empresas, incluso los chinos también tienen sus propias empresas que hacen sus salvajadas, incluso campos de concentración con los uigures o los tibetanos para hacer sus propias cosas, o con los los malvados del régimen, para que, como por ejemplo en la España de Franco, también los presos en campos y fuera de campos, pues te construyan carreteras, presas, el Valle de los Caídos, te construyen cosas a un coste muy barato respecto a los empresarios y empresas que incluso hoy sus herederas cotizan en el IBEX 35. ¿Qué son de estas cosas que hay que recordar desde el ámbito sindical y del futuro? Porque claro, esas empresas, sobre todo los sindicatos, no tienen muchas ganas de lidiar con el aspecto del trabajo temporal, lo hacen siempre desde el ámbito público, porque casi siempre se habla, claro, cuando hicieron congelación de salarios de los funcionarios, se montó la de Dios es Cristo, pero, por ejemplo, cuando se habla de los Uber, Cabify, Globo, no se monta de Dios es Cristo, sino únicamente desde el ámbito sindical para defender a los taxistas. La economía no se va a frenar en el siglo XIX. La economía evoluciona y hay que adaptarse, y el modelo sindical debería de salir de la zona de confort para tratar de incorporar esos elementos, sobre todo si quiere tener números de porcentaje sobre los trabajadores como en el siglo XX. Porque ahora pareciera que menos del 10% está sindicado, porque claro, en esas empresas grandes y en esas más grandes todavía, grandes empresas como son las empresas públicas, es decir, funcionarios y asimilados, es donde guardan las esencias en los ámbitos sindicales, ya sea UGT, comisiones, ELA, LAB, y claro, en el ámbito colectivo, que era objeto de batalla, el convenio colectivo como elemento y herramienta de la lucha sindical y colectiva respecto a los trabajadores. ELA, como tiene una cierta potencia en fábricas concretas, quiere la negociación fábrica a fábrica. Pero claro, eso puede llevar a que sea en el futuro, claro, cada trabajador se enfrente en solitario a cada empresario para su propio salario y su propio trabajo. ¿Quieres eso? Porque le estás dando en bandeja de plata, quieras o no, esa vía hacia la construcción sindical futura. ¿Estás o no estás? Esas son las reflexiones, claro, porque queda muy bonito ese día 23 de abril, legalizamos, vuelven los sindicatos, pero claro, el sindicalismo tiene que hacerse la foto en el día a día, no solamente en la portada del periódico, de la sección sindical, de propaganda. Hay que hacerlo todos los días y en todas las fábricas, por ejemplo, en corrugados, en Azpeitia, respecto a ese elemento de... claro. O en Inama. En la zona de Urdaibai, que acabaron por destruir una fábrica que tenía sus trabajadorcitos y daba empleo a una zona que está muy bien para el medio ambiente, pero que también tiene que diversificar sus ingresos. Y claro, la economía productiva es lo que tiene. Y el sindicalismo, por lo menos hasta ahora, tiene su papel constitucional respecto a la protección de los trabajadores, pero claro, como fui a
una charla de un primo de un amigo, que hoy es juntero en Guipúzcoa. Al salir de aquella conferencia hace ya más de una década, pues estaba muy bien, muy interesante respecto a la vocación de los trabajos y del futuro del trabajo. Y le dije, esto está muy bien, pero es para una capa concreta del trabajo, ¿no? Y no es para el común. Por ahí tengo todavía la publicación que nos dieron, gracias por la publicación aquella que nos dieron en aquel evento, en el Cursal de Donosti. Claro, esa reflexión iba para un elemento puntual. Y ese elemento de reflexión que hice acerca de esa jornada, a mi amigo, pues creo que se ha revelado, sobre todo después vino la crisis del año 2007-2008 y puso en toda su crudeza todo ese ámbito del empleo que es necesario y que hay que ponerlo en valor y, claro, en unas capas importantes a las que, por cierto, el sindicalismo no quiere meter mano porque sería mucho marrón, pero claro, el sindicalismo no nació para mm, estar en el lugar cómodo y calentito de la historia, sino nació para meterse en el barro, en el fango y estar en los lugares de combate en primera línea. No nació para ser generales en la retaguardia, sino para estar en el soldado que está en el frente y defenderle, sea cual sea. Y claro, para eso hay que tener un diagnóstico de la realidad, no ideológico y por supuesto no sectario, porque pareciera que el sindicalismo tiene que ser de herencia marxista-leninista y de contrapoder y de el foro de Sao Paulo y todo aquello, pero como digo y recuerdo, revisen lo que ha hecho la izquierda por el sindicalismo en aquellos países donde ha gobernado. En los países donde ha estado en el poder, sobre todo en el país líder, la Unión Soviética, y también ahora en la China comunista supuestamente, que no es comunista realmente, como dice Alberto Pleguezuelos, es un país que ha reinventado la rueda para volver a ser confucionista. ¿Qué ha hecho la izquierda por el sindicalismo? Díganmelo, díganmelo. Que me lo recuerden los sindicatos de raíz supuestamente marxista-leninista. Porque se dice, no, es que los sindicatos en la Alemania nazi, en la franquista España, en la Italia de Mussolini, ¿ya? Y en la Venezuela de Chávez y de Maduro. ¿Qué pasa con el sindicalismo? Es que se habla, no es que en Estados Unidos con Reagan o con George Bush o con el otro, con Trump. No, 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 no. ¿Qué ha hecho la izquierda? Por sus camaradas sindicalistas. ¿Y qué ha hecho el sindicalismo por el modelo trabajador obrero de hoy, que no es el mismo que hace 40 años? ¿Se han actualizado el diagnóstico? ¿Se ha actualizado la base de estructura social tal y como está en el 2021? ¿Se trata de transformar lo que existe en algo más beneficioso para el trabajador? ELA, la UGT, comisiones. Es el desafío que tenéis. Es el desafío que está encima de vuestro tejado. Dar respuesta a la estructura de trabajo de hoy, sin dogmatismos, después de más de 40 años de existencia legal. Porque no vamos a recordar lo que pasó a principios de los años 90, cuando uno de los firmantes de esta realidad, digamos de manera simbólica, lo de firmantes, como es Nicolás Redondo Urbieta, que fue objeto del pacto aquel de no de la tortilla, pero del Betis, respecto a las. Porque Nicolás Redondo Urbieta podía haber sido el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, pero no se vio y delegó en Felipe González Márquez, de ascendencia cántabra, pero abogado en esos momentos en Sevilla, junto a su amigo Alfonso Guerra, repartiéndose Nicolás Redondo Urbieta el sindicato UGT, que era muy importante. Recordemos que en la época de la guerra, supuestamente los sindicatos y los partidos hacían piña respecto al ámbito republicano.
y después tuvieron su importancia en el periodo del exilio y todo aquello, incluso con Rodolfo Llopis, que unificaba la figura del Partido Socialista y el sindicato, hasta que, como digo, a finales de los años 70, pues en realidad el pacto es del año 1974 en Suresnes, pero cuando se legalizan los sindicatos, claro, luego tuvo su vertiente sindical, que luego cristalizó en la separación del año 1988, después de aquella huelga del 4 de diciembre, a la que Carlos Ortega lo primero que quiso hacer cuando llamó a Comisiones Obreras y a UGT es ponerles encima de la mesa: aquí tenéis el informe en el que os estamos financiando, con lo cual, si no queréis perder la financiación pública, vais a hacer esto, esto y esto. Era la respuesta al gran y colosal éxito de la huelga general de aquel 4 de diciembre, que no fue más que pálidamente reflejo una huelga sobre la reforma laboral del año 2002, que fue objeto también de una huelga general hacia el PP, en ese caso, hacia el gobierno de José María Aznar. Y que posteriormente a UGT, a ese Nicolás Redondo Urbieta, le metieron las gomas porque se habían metido en el negocio inmobiliario. Es curioso porque también se habían metido en el negocio inmobiliario un sindicato, aunque en Estados Unidos tienen otra conceptualización, aquel sindicato del crimen con Jimmy Hoffa, respecto a aquella película que uno también estaba Danny DeVito, que ahora no recuerdo cómo era, pues que el dinero de los fondos de pensiones se hacía para también construir viviendas de recreo para los trabajadores. Y bueno, pues este sindicato UGT se había metido en unos chanchullos inmobiliarios y fue objeto de una crisis importante que se saldó con la dimisión forzada de Nicolás Redondo Urbieta, que luego fue sustituido por Cándido Méndez, que ahora está sustituido por Pepe Álvarez, que, como dice Sadir Rius, si lo recuerda, muy interesante, empezó a ser liberado sindical en el año 1976, es decir, un año antes de la legalización formal de los sindicatos, y que ahora, si quisiera volver a su fábrica, ahora en la fábrica aquella hay un centro comercial, que es simbólico respecto a la evolución del sindicalismo y de esto de ser liberado sindical, y claro, el dinero público que se emite, y claro, eso en cierta medida carcome las potencialidades del sindicalismo, que debería de haberse autofinanciado en buena medida. Claro, porque, por ejemplo, las grandes ONGs también tienen ese problema, porque la mayor parte de sus ingresos son de financiación pública y se siguen llamando organizaciones no gubernamentales. Paradojas de la terminología y de las circunstancias. ¿Los sindicatos son necesarios? Pues sí, pero cojan todas estas reflexiones y todas estas referencias como una necesidad de repensar el sindicalismo, aquel que esté sindicado y afiliado a un sindicato, y aquel que tenga la disponibilidad de hacer reflexiones respecto al presente y al futuro del trabajo y del sindicalismo. Meras sugerencias en esta onomástica, en este momento de recuerdo de esta referencia para la historia, en el que el sindicalismo volvió a ser oficial en el pluralismo institucional y político del Estado español. Eso sí, recordemos una cosa curiosa, porque en aquel momento, en el año 1977, tanto Comisiones Obreras como el Sindicato Vertical tenían una conceptualización de sindicato único para los obreros, lo cual luego posteriormente ha venido reforzado con unos debates que cada cierto tiempo venían a insinuar el posible elemento fusión entre UGT y Comisiones Obreras. Lo cual me lleva a pensar qué demonios tienen en la cabeza los que proponen la fusión de UGT y Comisiones Obreras, y cómo sería el mundo resultante después de una hipotética fusión de Comisiones Obreras y UGT. ¿Sería necesario fundar más sindicatos? Claro, existe la CGT, la CNT, histórica también, que es curioso porque eso me llevaría también a la reflexión de que UGT utilizó la dictadura de Primo de Rivera para sojuzgar a la CNT, que era mayoritaria, y la CGT también, es decir, para dar el sorpaso en aquellos años 20 respecto a
ser como fueron, después de la salida de la dictadura de Primo de Rivera en el año 1930-31, como el primer sindicato del país, habiendo tenido a Largo Caballero, que era a la vez bota sindical, bota política, consejero de Estado de Primo de Rivera. Largo Caballero, el Lenin español. Cosas que pasan, ¿no? ¿Qué cosas más curiosas tiene la historia? Y ahora la reflexión es para ti. ¿Qué te parecen estas reflexiones? ¿Qué te parece el futuro del sindicalismo? Y sin más, es que ricasco, aurorat, Betty Gempian.